Dios les bendiga, que el Señor nos esté bendiciendo a todos, porque todos necesitamos de su bendición. San Pablo dice que en Él somos, en Él nos movemos, así que todos necesitamos de Él, porque por Él subsistimos y existimos. Algunos subsisten, nosotros existimos. El que tiene la vida, el que tiene a Cristo, tiene la vida. El que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Quiero agradecer muy especialmente al pastor Holguín de Chile, que siempre me manda su saludo, algún mensaje, y también de parte de otros pastores que nos ven allí, escuchan el mensaje. Les mando un gran abrazo a todos, una bendición muy grande. También a las personas que nos están viendo, de los hermanos que nos ven de otros países, que están fuera del territorio argentino. Un saludo muy grande de toda la producción. Besos, abrazos. Nos amamos en el Señor. A todos los hermanos de las provincias, que siempre algunos se están agregando. En Misiones tenemos varios que nos ven, provincia de Misiones, en Tucumán, en Salta. Un abrazo grande para ellos, en Córdoba, en San Luis. Saludos, bendiciones. En el sur argentino, Santiago del Estero, ¿cómo me podía olvidar del norte? Santiago del Estero, que nos hemos enterado que arrancan con una temperatura en la mañana de 1 grado bajo cero. Bueno, estamos orando por ustedes. No puede ser que hayan experimentado un frío tan fuerte allí en el lugar que hace tanto calor. Bueno, estos son los tiempos que nos tocan vivir. Y también los hermanos del sur, Comodoro Rivadavia, el Calafate, allá en La Punta, en Santa Cruz, los hermanos que nos ven de Rawson, de Chubut. Un abrazo muy grande a todos los hermanos, amigos del Gran Buenos Aires, las iglesias, muy especialmente en nuestra gran ciudad de Henderson, nuestros hermanos queridos de Henderson. Un abrazo grande también para Trenquelauquen, allí para mi hermana biológica, que siempre nos ve, y que algunos hermanos chatean con ella ahí en el programa. La saludan a la hermana Elvira. Dios te bendiga mucho, hermana mía. Un abrazo grande para todos. Hoy, miércoles, vamos a arrancar con algunos mensajes. Siempre presento un tema a tratar, pero en estos días que tenemos de vacaciones, algunos pastores con sus niños aprovechan las vacaciones, han viajado y bueno, quedamos un poco sobrecargados en el trabajo. Entonces no he tenido mucho tiempo de pensar en un tema. Vamos a estar hablando de experiencias personales, que también son temas. Uno el miércoles, otro tema el viernes y otro el domingo. Y por los hermanos que me están pidiendo que hable sobre el Apocalipsis y que me escriben, estamos orando para ver si Dios quiere que hablemos de eso o Él quiere traer otra palabra. No es lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Así que en estos días lo vamos a saber. Si es así, comenzaremos la semana próxima con el libro de Apocalipsis y vamos a ver hasta dónde nos deja el Señor. Muy bien, hoy quería hablarles un poquito de el camino que debemos seguir para servir a Dios. En algún momento yo he hablado de estas cosas a nuestra iglesia, pero como en este momento ya esto se ha hecho tan grande a través de Internet y el alcance de la palabra de Dios ahora se va tan lejos que voy a repetir algunas cosas que ya mis hermanos en la iglesia nuestra nos han escuchado, algunos testimonios. Pero hay una enseñanza muy, muy especial en la palabra de Dios
que quiero compartir con ustedes. En el tiempo de el profeta Samuel y del rey Saúl. Saúl era un hombre, un guerrero, un hombre de guerra, que el pueblo eligió porque era alto, bien parecido, fuerte. Y el pueblo de Dios quería tener un gobernante como tenían todas las naciones. No querían ser gobernados por Dios a través del profeta. Y ese fue un gran error. Pero bueno, Samuel ora a Dios y pide perdón por este pecado del pueblo. Y Dios le dice, vamos a darle lo que quieren, Samuel. ¿Quieren un rey? No hay problema. ¿A quién quieren? ¿A Saúl? Fenómeno. Lo vamos a ungir, pero ellos van a darse cuenta que no es de lo que el hombre cree o quiere, sino lo que Dios ve y sabe que es lo mejor para el hombre. Así que Samuel va en busca de Saúl y lo unge como Dios le manda hacer. Los que han leído la Biblia saben que los profetas andaban con un cuerno aquí al costado, como si fuera un llavero, un cuerno de un animal, hueco, con una tapita que lo llenaban de aceite de la unción. Se calcula que tenía 1,5 litros. Imagínense lo que era el cuerno ese. Debe haber sido un cuerno de elefante, por lo menos. No lo sabemos. Pero cuando ungían a alguien que Dios le guiaba para que lo ungiera, y sabemos que la misma palabra lo dice, unción, ungir es por fuera. Luego, la verdadera unción en el Nuevo Testamento es por dentro, por la presencia del Espíritu Santo dentro nuestra. Pero esto, como está, esta experiencia está en el Antiguo Testamento, la unción, que era tipo de la presencia del Espíritu Santo en una persona, Dios lo mandó a ungir a este profeta, a Saúl, que era el hombre que había elegido el pueblo. Así que vamos a abrir en 1 Samuel capítulo 10. Ustedes que están en casa y me siguen con la Biblia. Y vamos a ver esto, el camino para servir a Dios. ¿Qué camino tenemos que tomar? ¿Por dónde tenemos que pasar? Y dice acá, capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 1 hasta el 7, si el señor director nos ayuda, con la puesta en pantalla de la palabra. Reina Valera, el teólogo que tradujo la Biblia en 1960, dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, 1,5 litros, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, el profeta le está hablando a Saúl, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Versículo 3, y luego que de allí sigas más adelante, y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios a Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos, y después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allí, en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Delante de ellos, salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre.
Versículo 7 dice, cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Cuando te hayan sucedido estas señales, le dijo el profeta, cuando hayas pasado por donde yo te dije que tenés que pasar, lo que te venga a la mano, hazlo, porque Jehová está contigo. Yo creo que Dios nos está hablando. No sé cómo habrá sido la experiencia de algunos de ustedes que me están mirando por el internet, cómo habrán conocido al Señor. Pero eso lo vamos a dejar un poquito para el viernes. Hoy vamos a arrancar acá. En algún momento de la vida del cristiano, uno como cristiano o cristiana tiene deseo de servir a Dios. Y la mayoría de las veces no sabe en qué servirle o cómo servirle. Pero a Dios se le sirve con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu. Y la misma Biblia dice, cuando hagas lo que hagas, hacerlo todo como para el Señor. Así que no importa lo que usted haga, si lo está haciendo para el Señor, está sirviendo a Dios. Pero tiene que hacerlo como para el Señor, no como para usted, no como para los hombres, sino como para Dios. Por supuesto, para lograr esto, uno tiene que saber cómo piensa Dios. Esto está a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que desea Dios? Ahí Dios dice cómo debemos caminar con Él, qué es lo que desea que dejemos y qué es lo que desea que aprendamos, qué es lo que desea que olvidemos y qué es lo que quiere que sepamos. Es a través de la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura en el Nuevo Testamento que cuando hacemos algo tiene que ser para Dios, y para hacer algo para Dios uno tiene que saber qué es lo que necesita. Algunos dicen, bueno, pastor, yo siento o sentí de hacer esto. Ahora, ¿será la voluntad de Dios o será su sentimiento? No, yo pienso de acuerdo a mis conocimientos. ¿No serán sus pensamientos que no son iguales a los pensamientos de Dios? Lo primero que tiene que hacer una persona para servir a Dios es morir a la carne, morir a los propios deseos, morir a los propios sentimientos, morir a los propios pensamientos, para comenzar a caminar una vida nueva en el Espíritu Santo y comenzar a pensar como piensa Dios, a hablar como habla Dios y a sentir como siente Dios. Y usted me dice, tal vez me está mirando del otro lado y dice, pero esto es muy difícil, pastor. No es muy difícil. Porque cuando uno recibe a Cristo y Cristo está dentro, y por propia voluntad hace morir los deseos, los sentimientos y los pensamientos carnales, automáticamente aflora el pensamiento de Dios. Era lo que tenía que aprender Saúl. Saúl venía a buscar unos animalitos que se habían perdido de su casa, de sus padres, y el profeta dijo, mira, los han encontrado, quédate tranquilo. Pero ahora quiero que sepas que Dios te va a ungir porque el pueblo te está eligiendo por rey. Le vuelca 1,5 litros de la unción en la cabeza y le dice, ahora tienes que ir por este camino. No, pero las asnas que yo buscaba están por allá. No, olvídate de las asnas, te tenés que olvidar de lo que vos estabas pensando, de lo que vos estabas deseando y de lo que tenías planeado hacer. Olvídate, ahora tenés que ir por acá. ¿Querés servir a Dios? Tenés que servir a Dios porque el pueblo te eligió y ahora vas a ser rey del pueblo. Lo vas a gobernar, para esto tenés que pasar por acá. Lo manda a pasar por un sepulcro, por un cementerio, donde había una gran mujer
enterrada allí sus restos de esta mujer, su alma estaba con el Señor. Raquel, una mujer de Dios, reconocida por todo el pueblo de Dios. Tenía que pasar ahí, donde estaba el sepulcro de Raquel. ¿Para qué lo hace pasar por ahí? Para que se dé cuenta cómo es el fin de los grandes personajes y de los pequeños personajes también. Tenía que pasar por el cementerio para darse cuenta dónde termina la carne, dónde terminan los huesos. Del polvo eres y al polvo volverás. Quizás una persona sobresaliente, una persona alabada por el pueblo, como lo fue Raquel, una mujer extraordinaria. Pero carne y hueso al final. Lo que verdaderamente valía en Raquel era su espíritu y su alma, y ahora estaba con Dios. Lo que ella había usado para caminar sobre esta tierra estaba allí, abonando a la tierra. Así que tenía que pasar por ahí este muchacho. ¿Para qué? Y en el momento que pasaría por el sepulcro de Raquel, Dios le iba a hablar, como me habló a mí hace muchos años. Yo era muy jovencito. Y un domingo allí en la ciudad donde yo nací, mi mamá me manda al cementerio a llevarle flores a mi abuelo, al papá de mi mamá, que sus restos estaban allí en el cementerio. Yo entro al cementerio y como joven que era y que siempre quería aprender algo, porque siempre estaba buscando aprender algo, entro y veo una sepultura abierta. ¡Opa! Bueno, en un pueblo se conocen todos, pero la foto del que estaba ahí, yo era muy joven, no sabía a quién perteneció. Pero la tumba estaba abierta, me atrajo. Fui a ver, ahí alguien habría hecho alguna barbaridad porque estaba todo roto. El cajón donde estaban los restos de esta persona estaba roto y se veía el esqueleto de la persona. Y de pronto comencé a pensar como persona adulta. Tanto orgullo, tanto luchar, tanta ambición. Mira dónde termina el hombre. Huesitos y con el tiempo ni los huesitos. Pero eso no era el hombre o la mujer. Eso es la casita que usó para caminar por este mundo, es lo que dice la Biblia. Lo que importaba de esa persona ya no estaba allí. Estaba en el lugar que le correspondió. Si había seguido y caminado con Dios, estará con Dios. Si no, estará en el otro lado. Estará en el infierno, que es lo que dice la palabra. Cuando yo volví y le comenté a mi mamá me dijo, ¿por qué fuiste a ver? Digo, mira, no sé por qué fui a ver, mamá, pero me atrajo el cajón. Estaba abierto ahí, fui a ver cómo se veía. Y dice, ¿cómo se va a ver un muerto? Pero ahora no vas a poder dormir. No, que no voy a poder dormir. Pero me quedé pensando. Luego, unos años más adelante, yo conozco al Señor. Y siempre me vino a la mente aquella enseñanza que yo tuve, que creo que el Espíritu Santo me llevó al cementerio, no fue mi mamá. Así como Saúl tenía que pasar por el sepulcro de Raquel y ver allí una persona que había sido extraordinaria y que ahora solo había una lápida con un nombre, Raquel, conocida, reconocida, muy alabada por los hombres, por lo menos los que conocían a Dios. Pero eso era lo que quedaba. ¿Para qué? Eso le estaba hablando a Saúl, que uno tiene que morir a las ambiciones carnales, a los atractivos de este mundo, a las directivas del gobierno espiritual de este mundo, porque esto es la Biblia habla del siglo. Dice, no os conforméis a este siglo. Está hablando del gobierno espiritual que reina en este tiempo. No se tiene uno que conformar a esto. Tiene que morir a eso y comenzar a buscar el gobierno de Dios. Esta es una experiencia única y personal. Pero todos tenemos que pasar por ahí para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos.
lo primero que tenemos que hacer es morir a la carne y después de ahí tenemos que conocer a Dios, que es el segundo paso que le da Samuel. Le dice, sigue más adelante y vas a encontrar a 3 varones que vienen con 3 cabritos. Ellos suben a Betel. Betel, la traducción de Betel es casa de Dios. Así que, ¿a dónde subían? A la iglesia. Siempre que la Biblia habla de ir al templo, de ir a la iglesia, se expresa con la palabra subir. Suben a Betel. Si uno va al libro de los Hechos, capítulo 3, dice, y Juan y Pedro subían al templo. Siempre suben a la hora de la oración. Cuando uno va a la casa de Dios, sube. Cuando uno abandona la casa de Dios, baja, desciende. Estos 3 hombres dice que llevaban pan y vino. Pan y vino. El pan representa la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús, yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. El que come de mí no tendrá hambre, y el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Está hablando de la palabra de Dios. La palabra que yo os doy es el pan del cielo. Cuando uno escucha la palabra de Dios, no es el alimento para el cuerpo. El alimento para el cuerpo, ya saben lo que es, carne, pan, pero el alimento espiritual, el alimento del alma, es la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre alimentando su cuerpo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es para el alimento de nuestra alma, nuestro espíritu. Porque la palabra que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Aleluya. Y luego el vino es tipo del Espíritu Santo. Es un símil del Espíritu Santo. Dice, te darán 2 panes, compartirán contigo. ¿Por qué? Porque suben a Betel. Después que uno se arrepiente de las cosas que ha hecho en la vida, después que uno se vuelve, iba para allá y cuando comprende que está haciendo todo mal, se vuelve, lo segundo que tiene que hacer es buscar a Dios. Si se volvió, vuelva a ser para Dios. Y cuando se vuelve a Dios, tiene que subir a Betel. ¿A dónde va a escuchar la palabra de Dios? Sino en una casa que le llaman cristiana evangélica. Iglesia cristiana evangélica. Evangélica porque se habla del evangelio. Cristiana porque los que están ahí adentro son llenos del Espíritu Santo y la palabra cristiano significa Cristo pequeño. Así que son Cristos pequeños los que están ahí compartiendo el evangelio. Iglesia cristiana e iglesia quiere decir congregación. Así que congregación de Cristos pequeños que comen y se alimentan del evangelio. Qué lindo, ¿eh? Esta es la traducción más cercana a lo que por donde tenía que pasar Saúl. 3 que suben a Betel. Le digo a usted que ya es creyente de años. ¿Es fácil congregarse? ¿Es fácil mantener la permanencia en congregarse? Dígame si es fácil. Hay muchos que en estos días de pandemia han dejado de congregarse. Llámesele miedo, llámesele temor, han dejado de congregarse. Y no estoy hablando de los que están enfermitos, de los que tienen alguna secuela y que es aconsejable quedarse en casa hasta que pase el temporal. Estoy hablando de aquellos que están sanos y no se congregan. Estoy hablando de aquellos que están muy cómodos en casa y que me dicen, lo seguimos por internet, pastor. La palabra siempre es alimento. Pero cuando Dios habla de que no tenemos que dejar de congregarnos, y acá a Saúl le dice, te tenés que congregar, tenés que subir a la casa, a Betel, tenés que ir a la casa de Dios, a comer la palabra de Dios. Es que es importante. En estos días que hemos abierto la iglesia nuevamente
en la boca. Es un gozo poder congregarse y cantar todos juntos. Uno sale de la iglesia como que, está renovado por el Espíritu de Dios. No es lo mismo por internet. Usted escucha un mensaje de internet, lo apaga y sigue durmiendo después. Pero usted va a la casa de Dios, canta, alaba, escucha la palabra de Dios y sale saltando como los corderitos de la manada. No es lo mismo. Cuando Dios dijo no dejes de congregarte, por algo sería. Y dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Es decir, que no es una necesidad que tiene, no, es la costumbre. Se acostumbraron a no congregarse. Bueno, Saúl se tenía que juntar con estos creyentes y comer de lo que ellos tenían, que era la palabra de Dios. Beber de lo que ellos tenían, que era el Espíritu de Dios. Ellos subían a Betel y compartirían con él, la palabra del Señor. ¿Sabe las luchas que nosotros tuvimos como familia para congregarnos cuando éramos nuevos? Los amigos se vinieron en contra, los conocidos, los compañeros, algunos se burlaban, los familiares, tíos, vecinos, amigos, venían a decirnos, pero están locos, salgan de ahí. Teníamos unos tíos que se habían propuesto a la hora del culto venir a visitarnos para que nosotros no pudiéramos ir a la iglesia. Hasta que un día mi mamá dijo, yo me voy, vengan o no vengan, porque esto no viene nunca, y ahora les agarró el amor, dijo mi mamá. Y cuando llegaron estábamos todos vestidos como de pinta. Y ¿cómo se van? Mi mamá dijo, sí, nos vamos a la iglesia. Discúlpenos, los martes, los jueves, los sábados y los domingos vamos a la iglesia. Y entonces mi tía, que era la más religiosa, dijo, le dijo a mi tío que no los íbamos a poder sacar de ahí. ¿Qué le dan ahí? ¿Qué le dan? No nos dan nada. La cuestión es que hemos conocido al que da, al Señor Jesucristo. Y cuando uno conoce a Cristo, cuando uno tiene una experiencia personal con el Cristo vivo, no puede dejar de seguirle y de servirle. Pero hubo luchas, hubo grandes luchas, pero de todas vencimos. ¿Y sabe qué? Cuando uno se afirma y hace lo que Dios manda, a la larga los que hacen presión abandonan la presión y se dedican a otra cosa, porque así son los demonios. Pero el camino no terminaba ahí para Saúl. El profeta le dice, una vez que recibas el pan y el vino que te dan estos, tienes que seguir más adelante. Y cuando llegues al collado de Dios, un lugar especial, de allá, de arriba del cerro, de la montaña, vendrán bajando gente que viene profetizando, cantando en el Espíritu, con arpas, con panderos, estos representan la gente espiritual, la gente que está dedicada, entregada pura y exclusivamente para adorar y bendecir a Dios. Estos ya no son los que van a la iglesia el domingo y después se vuelven a la casa y chau. Estos son gente espiritual que continuamente están alabando y cantando. Dice, te unirás a ellos. Y acá está el milagro. Y cuando te unas a ellos, dice, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Y serás mudado, transformado en otro hombre. Aquí está hablando de que cuando uno recibe a Cristo, estando con los creyentes, estos que tienen pan y vino, y uno recibe al Señor en su vida, lo que sigue es que el Espíritu Santo te va a llenar si permaneces fiel al Señor. Cuando esto sucede, tu vida cambia. Mire, yo me había convertido, me había encontrado con el Señor, una experiencia personal tremenda con Cristo.
Y de pronto me entero que hay un retiro espiritual. Yo estaba a 430 kilómetros de la capital, en mi pueblo. Y el retiro se hizo acá en Buenos Aires, en un lugar, una localidad de Benavides. Y pedí permiso al pastor, me otorgó el permiso y vine con otro joven, vinimos los dos, al retiro. El retiro espiritual eran 3 días donde se predicaba la palabra, había 2 misioneros que predicaban, eran todos jóvenes. La idea era meterse allí 2 días y medio para buscar a Dios, para escuchar palabra, para cantar. 2 días y medio pura y exclusivamente para Dios. ¿Sabe cómo salimos de ahí? Volábamos los jóvenes. Pero cuando yo llegué allí, había un joven en la puerta que me dijo: ¿a qué vienes? Bien, de buena manera. Y yo le dije, bueno, no sé, yo quiero que el Señor me llene con su espíritu. Oh, dice, está bien, Dios te va a llenar, ninguna duda. Y yo lo vi tan seguro hablando a ese joven que él era el que estaba recepcionando a la gente. Dije, bueno, vine al mejor lugar. Y le pregunto, ¿y vos a qué viniste? Y me dice, yo vine para estar 3 días en el cielo. ¡Oh, qué tremendo! Digo, la pegué. Estoy viniendo al mejor lugar. Así que comenzaron las reuniones. Eran, de un lado estaban las mujeres, en el otro eran como 2 pabellones, en un campo, un lugar muy lindo. Y en un quincho grande, allí se hacían las prédicas con los misioneros. Uno tocaba el acordeón, cantábamos. Era una cosa maravillosa. El ambiente se tornó tan lindo que algunos lloraban, otros cantaban. Y a la tercera noche que estábamos allí, que era la última noche, yo buscando a Dios con mucho deseo, de pronto comienzo a experimentar un gozo que nunca había experimentado. Un gozo interno que me salía de adentro, pero había estado esos 2 días y medio pidiéndole al Señor que me llene con su espíritu. Y lo busqué de rodillas, en cada reunión, lo busqué. Ahora ya me estaba por ir y viene ese gozo y comienzo a reírme. Y me daba como vergüenza, porque vio hasta el dicho ese que hay, a llorar a la iglesia. Bueno, y todos cantaban y se le caían las lágrimas. Y yo tenía gozo. Un gozo que no lo podía soportar. Me reía. Y entonces se acercaron los que estaban ministrando porque veían que el único que tenía esa manifestación del Espíritu era yo. Me preguntaron qué me pasaba y digo, no sé, tengo un gozo, una alegría que no la tenía antes y me da risa, no puedo parar. Bueno, oraron por mí y así volví a casa. Pero antes de salir del retiro, me encuentro con este muchacho afuera, que era el que me recibió también, y me dijo, ¿y cómo te fue? Le dije, bueno, yo creo que el Espíritu Santo me llenó porque, no sé, no paro de reírme, tengo un gozo. No, dice, eso no es el Espíritu Santo, no puede ser. No recibiste nada entonces, algo te pasó. Me pinchó el globo. Y en ese momento parecía que se me había ido el gozo. Volví muy triste los 430 kilómetros y cuando llego a mi casa le cuento a mi mamá era como la Moisés de la familia. Le conté la experiencia, le conté lo que me había dicho este muchacho en la entrada. Y ella dijo, ¿cómo? ¿Cómo que Dios no te bendijo? Y si no te bendijo Dios, si no te llenó con el Espíritu, ¿quién te llenó de gozo? ¿O acaso cree el Señor que estaba en la puerta que el diablo puede tener gozo y transmitirlo? El diablo es un amargado, dijo, lo que vos recibiste era de Dios, así que metete en la pieza ahí, que Dios te vuelva a dar el gozo. Así era nuestra madre. Así que me puse a orar,
Yo trabajaba con mis padres en un negocio, así que me metí en la habitación a orar, a buscar a Dios. Y lo buscaba, iba a trabajar y después en los ratos libres volvía a orar. Y como a los 2 o 3 días, ¡pum!, me vuelve el gozo. Y ese gozo no se me fue nunca más. Salí de la habitación, le dije a mi mamá, le di un beso, dije, me volvió el gozo, mamá. Tengo un gozo, me río, me gozo. Me parece que soy la persona más feliz. Voy corriendo, le cuento al pastor y el pastor dice, bueno, entonces ahora vamos a salir a predicar, a ver, vamos a probar si el Señor te llenó o no. ¿Y sabe lo que era predicar al aire libre? Era muy difícil. Pero lo hice, y aunque había gente que se burlaba y se reía, el gozo nunca se me fue. Jamás se me fue. Algunos se burlaban fuerte y se reían porque mi vocabulario había cambiado. Yo tampoco lo podía explicar. Al hablar era bastante mal hablado. Sin embargo, ahora no me salían malas palabras de mi boca. Y cuando me venía algún pensamiento de alguna mala palabra, era como que lo rechazaba. Mi espíritu, mi mente lo rechazaba, pero no sabía por qué. Con el tiempo me di cuenta que el Espíritu Santo que estaba en mí había cambiado y había limpiado mi boca. Porque Él es el que lo hace. Y luego tenía un deseo de servir a Dios que, mire, cuando el pastor me decía, tendríamos que cortar un poco el césped, yo iba a cortar el césped. Al rato dice, me gustaría que el día de mañana nos vengan a ayudar a pintar las plantitas, los tallos. Yo estaba ahí para pintar el tallo. Si había que llevar un mueble o comprar, yo quería estar ahí. Y esto me siguió, aún cuando a los 2 años pude venir, o 3, pude venir al seminario. Yo quería hacer de todo. Porque ese gozo parecía que cada vez era mayor. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en una vida. Te llena de gozo. Te cambia la manera de hablar. Por supuesto, te cambia la manera de pensar. Y los problemas te resbalan. Por más fuerte que seas, el gozo va a ser más fuerte. Porque el que vive dentro de ti es el que te da la victoria. ¡Ah! Cuando las personas dicen, yo tengo mi religión, así que no me venga a hablar del Evangelio porque tengo mi religión, qué lástima. Porque el Evangelio es el único que te lleva a Jesús. Y Jesús es el único que te puede llevar a Dios. Y Dios es el único que te puede llenar del Espíritu Santo. Es todo un camino que solamente lo podemos lograr cuando hacemos la voluntad de Dios, que está marcada en su palabra. ¿Quieres servir a Dios? Primero debes morir a tu forma de pensar, a tu forma de actuar, a tu forma de hablar. Arrepiéntete y recibe a Cristo como tu Salvador, porque Él te ayudará. Ve a un lugar donde haya gente de Dios, a una iglesia. Ahora necesitas una comunión con otras personas que te pueden dar pan y vino, que te pueden dar palabra de Dios, que te pueden transmitir de lo que el Espíritu Santo hace y te van a enseñar. Y si realmente quieres ser lleno del Señor, únete a la gente espiritual. Porque aún dentro de la iglesia hay algunos que son medios carnales y medios espirituales y no se terminan de definir, pero hay personas que son llenas del Espíritu de Dios. Únete a ellos, júntate con ellos y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y serás transformado y transformada en otra persona. ¿Para qué? Para servirle al Señor. Hay un coro que quiero cantar con ustedes, que lo cantábamos cuando yo recién me convertí. Oh, mire si hace rato,
los más antiguos en la iglesia se van a acordar de este coro, ¿eh? Decía así, mire. Solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo hay salvación. Y a este coro lo enganchábamos con otro que decía así. Si en esta noche viniera Jesús, ¿cuál es la excusa que vas a poner? Si en esta noche viniera Jesús, ¿cuál es la excusa que vas a poner? No tienes a Cristo, no tienes perdón, no tienes entrada a la eterna mansión. No tienes a Cristo, no tienes perdón, no tienes entrada a la eterna mansión. Solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo hay salvación. Si en esta noche viniera Jesús, ¿cuál es la excusa que vas a poner? Si no tienes a Cristo, no tienes perdón y tampoco tienes entrada a la eterna mansión de Dios. Sin ir más adelante, te tengo que preguntar, ¿quieres recibir a Jesús? Mire, Dios es tan bueno que no trunca el libre albedrío de las personas. Él quiere saber qué quieres hacer. ¿Quieres recibir a Jesús? Bueno, si lo quieres recibir, tendrás entrada a la eterna mansión. ¿Lo rechazas a Jesús? No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que los hombres puedan ser salvos. Si quieres recibir a Jesús, yo no te puedo ver a ti, tú me puedes ver a mí. Es similar. Tú no puedes ver a Dios, pero Él te puede ver a ti. Si lo quieres recibir, te guío en una oración. Repite conmigo: Padre eterno, quiero recibir a Jesús como dice tu pastor, Señor. Lo quiero recibir en mi corazón. Quiero que Él sea mi Salvador y el dueño de mi vida. Perdona mis pecados, mis errores, mi ignorancia, porque no sé nada de ti. Perdóname, Señor, y recíbeme en tu reino. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Si lo has hecho de corazón, Dios ha entrado por Jesucristo en el Espíritu en tu corazón. Cuando salgas del receptor, ve a un lugar a solas, busca a Dios, sigue hablando con Él. Y Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Consíguete una Biblia para conocer a Jesús. Una buena Biblia. Y recuerda que estamos por este mismo canal los miércoles, los viernes y los domingos a las 9 de la noche. Dios te bendiga. Y a usted, querido hermano y hermana en Cristo, pastor que quiere servir al Señor,
De vez en cuando es bueno recordar los pasos de Saúl. Morir a la carne, ir a la iglesia con fe, a comer el pan de vida, la palabra de Dios, y luego no juntarnos tanto con la gente del mundo, sino con la gente espiritual de Dios, para que Dios nos pueda llenar de su espíritu. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tus siervos y a tus siervas, y que cada uno y cada una en esta hora pueda llenarse de ti, Señor, y disfrutar de ti, Señor, y poder hacer lo que le venga a la mano, porque cuando tú llenas con tu espíritu a una persona, todo lo que le va a venir a la mano será bendecido y respaldado por tu poder. Te doy gracias porque sabemos que tú siempre nos oyes, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El camino para servir a Dios. El viernes, les espero el viernes, veremos otro mensaje. Dios les bendiga.